Bueno amigos, la lesión de Mbappé que se va a perder el duelo con Países Bajos afecta increíblemente esta Eurocopa y aparte, una vez concluyendo esta primera jornada, quiero mostrarles lo que sucede si simulamos los grupos como ya están quedando después de esta primera jornada, y es que creo que la Portugal de Cristiano Ronaldo podría tener suerte si es que no pasan como primera de grupo, ya que estábamos mencionando que tenían que ganar el próximo partido contra Turquía, pero seguramente pueda ser que no sea la mejor opción. Ustedes pueden ver aquí, ya hice una lista de cómo van los grupos hasta este momento y justamente hay tres consideraciones importantes. Ya antes les había comentado que Italia contra España el jueves va a ser un partido sumamente importante porque puede ser uno de los rivales de Portugal si pasaba primera de grupo. Sin embargo, ahora con la lesión de Kylian Mbappé, mucho ojo, porque imagínense ustedes que Francia terminara quedando segunda de grupo. Si Francia queda segunda de grupo y ustedes ven esto que les muestro aquí, España se enfrentaría a República Checa, así que la victoria de hoy de Portugal fue sumamente importante. Te puedes librar de España, que estamos suponiendo aquí le gane el jueves a Italia, o sea, pasaría primera de grupo España. Te librarías de España y no solamente eso, de Alemania o Dinamarca, porque España se enfrentaría a Alemania o Dinamarca, que no va a ser un duelo tan fácil, mientras que Turquía iría contra otra de las mejores terceras. Aquí podemos decir, bueno, a Portugal le puede haber tocado una de las mejores terceras y unos octavos bastante fáciles. Pues déjenme decirles que no realmente, porque Francia también queda en octavos contra Eslovaquia por el mismo camino. Entonces, si Portugal quedaba en primer lugar de su grupo, se enfrentaría contra Francia en los cuartos. O sea, hay que darnos cuenta, si Portugal pasa primera, como el próximo partido de Países Bajos sin Mbappé contra Francia terminen pasando en primer lugar, Francia va a ser el rival en cuartos. Y ya no solamente en cuartos, sino que en semifinales tendremos que ir ya sea contra Dinamarca, contra Alemania o contra España. Por lo tanto, ni los cuartos ni las semifinales van a ser para nada fáciles. En cambio, si Portugal pasa como segunda de grupo, podría enfrentarse pues a los Países Bajos, a Holanda. Pero recuérdenlo, ya teníamos contemplado a Holanda como un posible rival considerando que pasara lo ideal en esta Eurocopa. Así que sí, podemos decir, bueno, es un rival complicado en los octavos, por así decirlo, pero si Portugal pasara a la siguiente ronda, podría enfrentarse ya sea la que gane de Inglaterra y Bélgica, que ninguna da miedo en lo más mínimo, y por el otro lado está Italia y Suiza. Suponiendo que Italia perdió contra España, pues obviamente no daría tanto miedo como yo pensaba en un principio, ¿saben? Y así en la semifinal te enfrentarías a Inglaterra o a Italia, mientras que por el lado que tiene Portugal se enfrentaría a Polonia o a Rumania en los cuartos. O sea, en estos momentos, amigos, yo ya no sé si enojarme tanto porque el próximo partido contra Turquía podríamos perder, sino hasta que pienso que Portugal en el fondo está teniendo suerte. No sé si sea la flor de Roberto Martínez, pero dense cuenta, hoy ganamos con 2 goles que no fueron provocados por Portugal realmente, fueron errores totalmente de República Checa. ¿Será que a base de errores, por así decirlo, Portugal pueda tener un camino más fácil hacia la final? Y no solamente esto, o sea, no les digo que no critiquemos, pero por ejemplo, si contra Turquía vemos que Roberto Martínez hace uno de los cambios que señalábamos en el video anterior, podríamos ver una Portugal que al igual que Argentina podría ir progresando conforme va pasando la copa. No sé si me entiendan, o sea, podríamos ver, no sé, a esta Portugal empatar con Turquía a lo mejor y listo, Portugal pasa segunda de grupo y a partir de ahí ya se enfrenta pues a Polonia o a Rumania en los cuartos, una vez superando a una Holanda que realmente terminó primera de grupo no porque fueran mejores que Francia, sino porque no estuvo Mbappé y Francia no hizo un buen partido. Y justamente eso, nos libraríamos de los octavos contra una Francia que quedara segunda y con nosotros en tercero o en primer lugar nos tocarán rivales difíciles. Si pasa a tercer lugar es República Checa y si pasa en primer lugar, como se los dije, es un rival fácil por así decirlo, pero después en cuartos te va a tocar cualquier rival difícil, o sea, ya sea Francia y después más adelante España o Alemania. O sea, es el peor camino, pasar primeros de grupo, suponiendo que Francia quedara segunda de grupo, pasar primero o tercero será lo peor. Este resultado el día de hoy es mejor de lo que pensamos, no es merecido realmente, hay muchas cosas que cambiar, pero quizás contra Turquía no se defina completamente la Eurocopa. Creo que viendo lo que hay que mejorar es muy difícil que se gane contra Turquía, pero a lo mejor podremos ser un poquito más positivos y decir, bueno, no es tan malo pasar segundo de grupo, viéndolo bien, porque eso haría que Portugal
pueda irse por el lado fácil de la historia. O sea, el lado fácil de la historia es enfrentarte a Inglaterra en semifinales. Esta Inglaterra no da para nada miedo, amigos. Y no solamente eso, es que es enfrentarte en cuartos, ya sea a Rumania o a Polonia. Entonces, dense cuenta que podríamos enfrentarnos ya sea a España o a Alemania o a Francia en una final, teniendo estas tres selecciones un camino difícil en el cual pueden enfrentarse a otros equipos, irse a tiempos extra, ganar en penales y pueden llegar con muchísimo más desgaste que la propia selección portuguesa si pasa segunda de grupo. Por lo tanto, hay que estar atentos, hay que ver cómo sigue avanzando esta Eurocopa y ver si Francia pierde su partido contra Holanda no teniendo a Mbappé. En estos momentos, amigos, me estoy volviendo a ilusionar. Estaba bastante decepcionado y triste pensando en Portugal ya no ganó la Eurocopa, pero ¿quién le iba a decir, amigos? Creo que en estos momentos tenemos una oportunidad bastante buena, así que esperemos que Turquía nos haga un partidazo, pero también ver mejoras en la selección portuguesa, porque al final pues no va a servir de nada que puedas tener un camino fácil si Portugal no juega nada, pero sí que a lo mejor podría tardarse un poquito más Roberto Martínez en ir haciendo estos cambios y progresivamente llegar a esa Portugal que juega como queremos y sea tal vez en los octavos o en los cuartos donde la veamos y tenga el camino muy fácil. O sea, ya contra Inglaterra, digamos, hagan un gran partido y en la final un partido sorprendente. Entonces hay que estar atentos, amigos, y ojalá se dé esto, ojalá que quede segunda Portugal y sobre todo que Francia pierda su partido contra los Países Bajos. Tenemos la oportunidad de que va a ser ese partido antes del de Portugal, así que ahí podremos decir, ok, pues mañana no conviene ganarle a Turquía, es más conveniente un empate. Pero bueno, sea como sea, amigos, tiene que mejorar esta plantilla con Roberto Martínez. Les recomiendo que vean mi video anterior, hacemos ya una crítica de todos los aspectos que estuvieron súper mal por si no lo han visto. Y bueno, yo creo que a lo mejor mañana, o ustedes coméntenme cuándo les gustaría que sea el video de cómo se debería de jugar, o sea, sentándonos más en cómo se debe de jugar. Ya lo tratamos en cierta parte, pero bueno, voy a hacer otro video de justamente eso, de cómo tiene que mejorar la selección portuguesa y hay que estar atentos simplemente a los demás partidos. Creo que esto es lo que te da el fútbol, es bastante impredecible por así decirlo y solamente quiero que seamos conscientes de que a lo mejor pasar primeros de grupo no es lo ideal y que en el fondo, pese a que no se están haciendo las cosas como se deberían, no podrían salir mal del todo y que hay un margen de mejora. Entonces, pues para eso es el video anterior, para decir que estemos en una misma línea, entender que hay cosas inamovibles, o sea, que Cristiano, que Bernardo, que ciertos jugadores van a jugar sí o sí y que hay una cosa que tiene clara el entrenador, pero de ahí se pueden hacer ciertos cambios y sí, Portugal no tiene que hacer un fútbol magnífico para poder ganar esta Eurocopa, simplemente hay que aprovechar al bicho y hay diferentes formas de poderlo lograr. Entonces, créanme que ahora viendo esto tengo un poquito más de esperanzas en que esto no esté completamente muerto. Pero pues bueno, ustedes coméntenme acá abajo qué piensan, ¿creen que vale la pena pasar segunda de grupo o ustedes creen que Francia sin Mbappé le va a ganar a los Países Bajos? Porque amigos, tienen que ganarles. Si empatan contra los Países Bajos, igual a Francia no le conviene. Entonces ustedes coméntenmelo, ¿creen que Francia va a perder contra los Países Bajos o ustedes creen que va a terminar ganando? Viendo esto, ¿qué les parece mejor, pasar primeros de grupo o pasar segundos? Solo puedo decir viva Consensao y viva Mbappé. Viva Mbappé, amigos, la flor de Roberto Martínez activada. En fin, recuerden seguirme en Instagram y Twitter, no olviden compartirlo y suscribirse porque nos vemos en el próximo video.